Tenía que haber empezado antes, pero no iba a interrumpir ahí la oración. Déjenme saludar, antes de hacer un comentario más, déjenme saludar ahí a la Manelisa, que se acaba de conectar también. Dios le bendiga, querida, con quienes esté ahí en su casa. Hola, hola. Hola, pastor querido, hola a todos, hola a todos. Ah, Estoy Hola, solita hola. aquí, escuchando el estudio. ¿Cómo dice? Solita, ya, bien. Y está Daniel también ahí, no sé con quiénes estará también en la casita. Bien, Daniel, bienvenido. Y haciendo propaganda al tiro con la polera de... eh, bien, todo personalizado, bien. Súper. No, quería hacer un comentario antes de partir con la palabra. Fíjense qué lindo es cuando en las oraciones hay también, hacemos teología en las oraciones. Yo escuchaba a hermano Samuel, bueno, escucho siempre todas sus oraciones, pero ahora me venía a la mente que hacemos teología también cuando oramos, porque estamos compartiendo nuestras convicciones, lo que creemos de Dios, lo que creemos de la vida cristiana. Eh, entonces él mencionaba, por ejemplo, lo que tenemos, tenemos, y lo que no tenemos, no tenemos nomás. Eso es, eso es convicción, ¿ya? Es traer ¿cierto? En palabras una convicción que hay en el corazón. Es decir, Dios provee y voy a estar contento con lo que Dios me da, ¿cierto? Aprenderé a vivir en la escasez, pero también en la abundancia. Entonces allí hay teología también, hay creencia, hay lo que creemos. Alguien está hablando ahí, alguien está hablando, no sé con quién, no sé quién acá, que se escuchó. Ahí, ya. En nuestras oraciones entonces plasmamos lo que creemos, de lo que estamos convencidos, de lo que hay en el corazón. No son solamente palabras al azar, ¿ya? Entonces, Amén, amén. sin decir un texto bíblico, pero lo que decimos, hay una carga de la palabra detrás, ¿ya? Hablaba también de que estemos unidos, estemos unidos. Ahí también hay un salmo, ¿ve? En la oración hay un salmo, está la llamada de Pablo a la unidad. Entonces, lindo, no son solo palabras nuestras oraciones. Hay ahí teología, hay convicciones, es lo que creemos, es la vida. ¿Les parece? Dedito para arriba, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Así que hay un pequeño paréntesis. Amén. Bien, pues, Hebreos entonces, capítulo 3. Estamos revisando la carta a los hebreos, de lo que hemos dicho también allí, ¿cierto? Es que no se conoce el autor, ¿ya? Algunos finalmente creen que fue el apóstol Pablo, otros que fue Apolo, ¿cierto? Y ahí, así, diferentes personas. Pero la verdad es que no hay claridad, no hay certeza, ¿ya? Por lo tanto, no se puede atribuir a alguien. Pero sí queda en el canon, ¿cierto? En este colador que se hizo para ver qué es lo que quedaba en estos 66 libros. Este libro le pareció, ¿cierto? A la iglesia primitiva le pareció que era un documento importante que debíamos nosotros conocer. Se escribió entre el año 64 y 68, obviamente después de Cristo, ¿cierto? Dijimos que los receptores de esta carta son el pueblo hebreo, son creyentes, pero que vienen de la casta, ¿cierto?, del pueblo judío, del pueblo hebreo. Por lo tanto, eso también tiene la explicación de por qué se escribe esta carta. Los hebreos vienen con una creencia y una serie de rituales a las cuales ellos están muy amarrados, muy aferrados. Pero esas mismas creencias que ellos tienen como tradiciones les han entorpecido para considerar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿ya? Que no solo un buen hombre, no solo un buen guía espiritual, en nuestros términos hoy día, no solo un gurú, ¿cierto?
lo digo con mucho respeto, no un gurú, no un hombre sabio solamente, sino el Hijo de Dios. Entonces ellos tenían cierta dificultad para creer esto. Por eso el autor a los hebreos, ¿cierto?, se encarga de escribirles para decirles, no, lo que ustedes consideran de Jesús es mucho más alto. Algunos creían, ¿cierto?, que era un ángel, ¿ya? Y podía ser perfectamente posible. Ángeles, ¿cierto? Los ángeles venían también a entregar mensajes. Recuerden, eh, ¿cuál fue el ángel que fue a darle un anuncio importante, ¿cierto?, a María? Fue ahí el ángel, ustedes me dirán, el ángel Gabriel. Gabriel, ¿cierto? Y el ángel también luchador, el ángel Miguel. Entonces, no era tampoco tan descabellado pensar de que Jesús podría haber sido un ángel. Ya no era tan descabellado pensar, no era un insulto, pero sí era necesario, ¿cierto?, que el autor de los Hebreos dijera, no, ustedes, ok, podrían pensar de esta forma, no es descabellado, pero no, Jesús, este Jesús que estuvo entre nosotros, que murió y que resucitó al tercer día, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, más importante que todo lo que ha habido anteriormente. Y eso todo anteriormente se está refiriendo a los profetas. Jesús es mayor que todos los profetas que vinieron antes y que les hablaron. Es mayor que los ángeles. Y ahí entonces la semana pasada vimos el argumento del autor de los Hebreos, el argumento de por qué no podía ser un ángel, ¿cierto? Entonces hace referencia al Salmo 8, diciendo, por ejemplo, ¿cierto?, que en ese salmo, en ese poema, se está hablando acerca justamente de Jesús. Le hiciste poco menor que los ángeles, entonces una primera impresión es que está hablando del ser humano, y efectivamente podemos tomarlo de esa manera. Pero el autor de los Hebreos, en el último verso del capítulo, no es el último verso, ya no lo voy a buscar ahora, pero dice, se está refiriendo a Jesús, esto de que venimos hablando en el capítulo 1, creo que es. ¿Cierto? Este salmo está referido a Jesús, es la persona de Jesús. Aquí está, en el verso 9 del capítulo 2, verso 9 del capítulo 2. Pero vemos entonces que a que hace referencia al Salmo 8, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es Jesús. A Jesús, dice él, coronado de gloria y de honra. Entonces, Jesús es mucho mayor que los ángeles. Y ahora, en el capítulo 3, ¿cierto? El autor de los Hebreos les pone otra comparación, ¿ya? ¿Cuál es la comparación ahora? De que Jesús es mayor que un tipo importantísimo, que Moisés, un tipo importantísimo en la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, ¿ya? Moisés es tendría el carácter hoy día, ¿cierto?, en nuestra historia chilena, de un Bernardo Higgins, de un Arturo Prat, ¿cierto? Un líder, para ellos muy importante, el que le había dado las leyes, el que había traído la palabra de Dios, ¿cierto?, hacia ellos, el que había sido el llamado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces para ellos, Moisés es una persona muy, muy importante. Bueno, el autor de Hebreos dice, para ustedes es muy importante, bueno, Jesús es mucho más relevante que a Moisés. Y vamos entonces a leer de qué se trata y por qué entonces el autor de los Hebreos dice que es más importante. Entonces leemos, voy a pedir que alguien por favor pueda leer los versos, capítulo 3, versos, no lo leamos todo porque si no ocupamos mucho tiempo. Del 1 al 11, del 1 al 11, por favor. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? ¿Ah? Vamos, alguien que abra su micrófono y pueda leer, por favor.
Bien, dedocráticamente, ¿cierto? Daniel, puedas leer el capítulo 3 del 1 al 11. ¿Nos escucha? Ahí sí. ¿Se escucha, cierto? Ahora sí. Sí. Dice capítulo 3, Jesús es superior a Moisés. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios que lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así que el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, tu corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Ahí, gracias. Ya. Daniel. Sí, todo el rato continúa, ¿no? Pero para ustedes ya lo leyeron antes, me imagino. Voy a suponer, tengo fe. Así que ya se formaron la idea. Buena la versión, muy buena la versión que estás leyendo ahí, Daniel. ¿Cuál es esa versión? ¿NBI? Me parece que es NBI o en traducción lenguaje actual. Tiene unas siglas al principio, no se escuchó. ¿El micrófono? Tu micrófono, Dani, no se escuchó nada. Estaba hablando todo el rato. En la versión NTV. NBI. NTV, Nueva Traducción Viviente. Muy buena, muy buena versión entonces, ¿cierto? Que nos ayuda. Es bueno leerlo siempre en la 1960, pero también en otra versión que nos va aclarando, ¿ya? Bien, pues, el primer verso dice, por tanto, hermano, por tanto, ¿cierto? Es una expresión que nos liga a lo que ya hemos conversado antes, ¿cierto? Lo que se ha escrito antes, por lo tanto, es un conector ahí en la jerga, ¿cierto? Idiomática. Por lo tanto, ¿cierto? Viene de expresiones anteriores. Entonces, todos los que hemos conversado, dice, por lo tanto, hermanos, hermanos santos, ¿cierto? Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, ahí hay varios términos que sería importante destacarlos, hablar un poquito de ellos, no es el centro del estudio de hoy, pero importante también. Habla de la profesión. ¿Recuerdan cuando antiguamente, los que somos más antiguos en el Evangelio, hablábamos de que cuando había una predicación evangelística, ¿cierto? Y el pastor, el evangelista hacía un llamado, decía, ¿quiénes quieren hacer profesión de fe? ¿Recuerdan esa expresión? ¿Quiénes quieren hacer profesión de fe? Porque ¿a qué se está refiriendo? A una confesión, ¿cierto? A una confesión,
a un reconocimiento. Yo confieso entonces que creo en el Evangelio. Por lo tanto, hago mi profesión de fe, mi confesión de fe. Reconozco que lo que se está hablando es una verdad, por lo tanto, voy a seguir este camino. Entonces, hablábamos de esa expresión, usábamos antes mucho, hacer profesión de fe, un reconocimiento de que tenemos fe en Jesús. Ahora, dice, hermanos santos, no se está refiriendo, ¿cierto?, a seres libres de pecado. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, hablamos de los santos, no estamos hablando de gente libre de pecado, estamos hablando de la santidad en cuanto a separación. Los santos son los apartados para, ¿sí? Hemos sido apartados para el Señor. Por eso no tengamos temor de llamar, ¿no es cierto?, los hermanos, los santos del Señor, ¿ya? No lo usamos mucho, la verdad no lo usamos mucho, ¿ya? No usamos eso de ¿dónde están los santos del Señor? No usamos mucho eso, pero no es un error, ¿ya? Porque no se trata de decir ¿dónde están los puros? ¿Dónde están los que no han cometido pecado? No, significa ¿dónde están los que han sido apartados para el Señor? De eso se refiere cuando habla de santidad. Habla también ahí, considerar, esa palabra considerar. Considerar. Acepten, consideren, tengan en cuenta, ¿sí? No pasen por alto, consideren a quién, ¿cierto? Y sigue el texto. Considerar, tomar en cuenta, tomar en consideración, no pasar por alto, a eso se está refiriendo, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué más? Ya hemos visto entonces hasta ahora que Jesucristo es superior a los profetas, hemos visto que es superior a los ángeles, pero ahora entonces nos metemos a superior a Moisés. Entonces, en este versículo, cuando ellos son llamados santos, ¿cierto? Como decía, se hace referencia a que son separados para el Señor. Cuando habla de participantes del llamamiento celestial, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere participantes del llamamiento celestial? ¿Qué idea les da esta expresión? ¿Alguien puede hacer algún comentario? A la salvación. Ya, llamados a la salvación, muy bien. ¿Alguien tiene otra perspectiva? Ser llamado al reino de Dios, Ya. al reino de los cielos. Sí, ¿cierto? Tiene que ver también con la misma idea. ¿O puede ser llamado a congregarse o no? ¿Puede ser? Llamado a congregarse. Tú te estás adelantando a los capítulos finales, donde dice, donde el autor de los Hebreos llama, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Claro, pero esto tiene la idea, muy bien, como decían la chiquilla, a que somos llamados tenemos un llamado celestial, un llamado eterno, ¿cierto? Un llamado que parte desde el cielo. Pero el autor hace el punto aquí que es un llamado, el llamado de este pueblo es de origen celestial. No es un llamado desde la misma comunidad. No es un llamado de la política. No es un llamado político. Es un llamado que tiene un origen celestial, un llamado del cielo. Ustedes son participantes, ¿cierto? Pertenecen a una comunidad cuyo llamado, cuya voz salió desde el cielo, ¿cierto? Desde lo más alto, ¿ya? ¿Para qué? Para ser vivido en un contexto terrenal, es cierto, pero nace de la divinidad, nace de lo perfecto. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad desviarnos de ese llamado. Nosotros debemos considerar, dice el autor,
que ustedes han sido llamados por Dios, en el fondo. Eso es. Ustedes han sido llamados por Dios. Cuando nosotros participamos en la iglesia, le debemos un respeto al pastor, muy bien, a nuestros líderes, ok, pero no fue el pastor que nos llamó al reino, ¿sí? Nosotros nos sometemos a una autoridad pastoral, nos sometemos a una dirección eclesial, de iglesia, pero no olvides que tu llamado es del cielo, para vivirlo en un contexto terrenal, para vivirlo en la comunidad, ¿cierto?, de fe que es llamado iglesia, pero quien los llamó fue Dios. Y allí está entonces, eh, eh, nuestras cuentas tienen que ser hacia Dios, hacia Dios. Él es quien nos ha llamado, ¿se entiende? Entonces, somos participantes de un llamado celestial, un llamado que partió desde la eternidad y será hasta la eternidad, ¿ya? Entonces, ¿quién nos llamó? No olvidemos que nos llamó es Dios. Servimos en la comunidad llamada iglesia, muy bien, y nos sometemos a ella, pero quien nos llamó no fue un pastor, ¿ya? Yo le hice, cuando me convertí al Señor, yo no le hice caso al pastor, creí lo que él dijo, pero haciendo referencia a Dios. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí? ¿Ya? Entonces, por eso es que es una irresponsabilidad, digo yo, desviarnos del llamado, porque el que nos llamó fue Dios. Está bien que de repente, no está bien, ¿eh? Pero dicho de esta manera, está bien que de repente nos vamos a cambiar de una iglesia a otra, puede ser, pero el que nos llamó sigue siendo el mismo, ¿se entiende? Entonces está bien que de repente estemos participando en una comunidad de repente por cualquier motivo, ¿ya? Por cambio de zona de trabajo, por cambio de zona, ¿cierto?, de localidad para vivir, nos cambiamos de comunidad, de, de, de lo que llamamos iglesia, de localidad, pero el Señor sigue siendo el mismo, ¿ya? Me doy a entender, ¿cierto? Entonces, mi acto de responsabilidad, mi conducta de responsabilidad es hacia Dios, no hacia las personas primeramente. Nos sometemos a las personas porque nos sometemos a Dios. Eso. Entonces, repito, es una irresponsabilidad desviarnos del llamado de Dios. Y es una responsabilidad usar lo que Dios nos ha dado para honrar ese llamado. Porque el llamado que Dios hace tiene propósito. Toda la historia bíblica está apuntando a un propósito, que es restaurar la relación de Dios con la humanidad. Ese es el propósito, ¿cierto? El legado de amor desde el principio de la historia. Y toda la historia bíblica nos habla de eso. Todo apunta al proyecto de Dios de restaurar la relación de Dios con la humanidad. Entonces, nuestro llamado es a que en nuestras realidades distintas apuntemos siempre a ese propósito, al llamado de Dios, al llamado de Dios. Principalmente es el llamado de Dios. Todo tiene que ver con el llamado celestial, con propósito, vivir la vida con propósito. El propósito es que hemos sido llamados por Dios. Amén, ¿sí? Amén. Pero es que esto tiene muchos ribetes, ya, tiene muchos ribetes, pero a veces nosotros discutimos entre nosotros asuntos y está bien, pero cuando perdemos el objetivo principal, ahí entonces nos enredamos. Siempre tenemos que estar volviendo al propósito principal. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A qué nos llamó el Señor? Eso es el propósito primero, primordial. Bien, ya, sigamos. ¿Alguien escribió en el chat algo, no? Ya. El Dani había puesto una carita. Bien, Dani. Considerad entonces, dice, consideren, tengan en cuenta
al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ya hemos dicho, de nuestra confesión, de lo que creemos. Otra versión dice, consideren a Jesús, considerad a Jesús, no dejen pasar, atiendan, pongan atención, consideren, escuchen. El Señor Jesús era un apóstol, es la única vez en donde a Jesús se le llama apóstol. Es el Hijo de Dios, pero al parecer es la única vez en donde se le menciona a él como apóstol. Un apóstol en el sentido práctico de la palabra. No es que él haya sido uno de los 12 apóstoles, ¿se entiende? Porque el apóstol es un llamado, ¿cierto? Es un llamado a ser enviado para. Entonces, en ese sentido, en el sentido práctico del término, Jesús, claro que fue un apóstol, porque fue un enviado, ¿de quién? De Dios. Entonces, Dios envió a Jesús. Entonces, en ese sentido, el autor de los Hebreos dice, Jesús es un apóstol, y además sacerdote, porque si es enviado, entonces hay un sentido de que del interés de Dios hacia la humanidad, pero al decir sacerdote es un interés del ser humano para acercarse a Dios. Recuerden que el sacerdote tenía que ver con los sacrificios, es decir, con las ofrendas del pueblo hacia Dios. Entonces, mire lo que está diciendo el autor de Hebreos. Jesús es apóstol, enviado de Dios a la humanidad, y a la vez es sacerdote, que luego lo vamos a ver con más detención. Además es sacerdote, es decir, que tiene que ver con lo que el hombre ofrece a Dios. Entonces, Jesús es el complemento perfecto de todo esto, de Dios hacia el hombre y del hombre hacia a Dios. Esto es, si usted no se paró y no dio gloria a Dios por esto, yo no sé qué está haciendo sentado mi hermano. ¿Ah? Es súper interesante. Yo lo disfruto más porque lo estoy hablando, hermano. Yo lo disfruto más por eso. O sea, eso es la garantía del que está predicando, el que está haciendo un tema. Uno lo disfruta mucho más. Bien, entonces considérenlo. Por tanto, hermanos santos, apartados, participantes del llamamiento celestial, que han sido llamados, no por un hombre, han sido llamados por Dios. Consideren entonces al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, de lo que creemos, a Cristo Jesús. Y luego dice, el cual es fiel al que le constituyó. Aquí entonces hay una... hay una semejanza, hay una cualidad semejante. No me quedé pegado, es que estaba buscando la palabra. Hay una cualidad semejante entre Jesús y Moisés. Todavía no se va al detalle de la diferencia. Él dice, el cual, Jesús, es fiel al que le constituyó, pero también Moisés fue fiel en la casa de Dios. O sea, aquí hay una comparación. Hasta aquí hay una similitud. ¿Se entiende? Ellos fueron fieles. Ambos fueron fieles. Entonces, esta cualidad semejante, que ambos se condujeron, ¿cierto?, con fidelidad. Jesús fue fiel al obedecer, ¿cierto?, a Dios para venir a la tierra, ¿cierto?, para representar a Dios ante el hombre. Y Moisés, aunque cometió varios errores, ¿cierto?, pero él dice, el autor dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios. Entonces, Moisés cometió varios errores y hay uno emblemático. ¿Recuerdan cuál fue el error emblemático de Moisés? ¿Cuál fue ese error emblemático? Grítalo fuerte, hermano. ¿Romper las tablas de la ley? Hay otro, bueno, por eso digo, tuvo varios errores, ¿cierto? Varios errores. Ya, pero no me refiero a ese, no estoy recordando en este minuto a él. Desobedeció. Desobedeció.
¿Por qué? Cuando Dios le dijo que le hablara a la roca y él la golpeó. Claro, que le golpeara una vez y le dio duro, ¿cierto? Ya, yo me estaba refiriendo a ese, ¿ya? El error que también imita, también fue un error. Pero me refiero a este porque esto fue lo que gatilló, Choata, lo que gatilló la reprensión dura y el enojo de Dios. ¿Ya? Entonces, Moisés cometió varios errores, pero el emblemático fue, ¿cierto?, cuando golpeó a la roca. Dijo que le hablara, pero en vez de hacerlo así, la golpeó. Ahí hay un tema también relacionado a Cristo, no me voy a meter en eso ahora, ¿ya? Todo apunta a Cristo, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, todo. Entonces aquí también hay un detalle, pero no vamos a referir a eso ahora. Entonces, Moisés tenía un carácter dócil, sí, tenía se dice de Moisés que es el hombre más manso de la tierra. Claro, todavía no había nacido yo. Entonces, ¿qué se ríen? Esto está quedando grabado, ¿eh? Está quedando grabado. Tírenme piedra nomás. Entonces, él tenía un carácter dócil, se dice que es el más manso de la tierra, ¿cierto? Pero amén, gracias. Punto para usted, carita feliz. Pero yo perdón, pastor, ¿no fue otro que fue considerado más manso? No me diga, a ver, no me diga que estoy equivocado. Moisés también tuvo su carácter, pues mató. Claro. Por eso digo, mire, yo escribí una expresión acá. No me busquen porque me van a encontrar. No me busquen. Es como eso, como que Moisés dijo eso. ¿Eh? No me busquen, o sea, seré muy manso, ¿cierto? Pero no me busquen porque me van a encontrar. Y el pueblo en realidad, bueno, harta paciencia tuvo realmente Moisés. Ya yo en sus zapatos habría quizás habría caído antes que eso, ¿ya? Pero Dios, bueno, ese error importante de Moisés, pero el autor a los Hebreos dice que a pesar de sus errores, Moisés fue considerado fiel en la casa de Dios, es decir, en los asuntos relacionados al lugar donde Dios habitaba. ¿Cuál era el lugar donde Dios habitaba en ese momento, en ese contexto? ¿Dónde Dios habitaba? En el... Ay, no se llama, ahí no se le llamaba templo. Ay, Templo no todavía, ¿cierto? El tabernáculo. El tabernáculo, eso, Lali. El tabernáculo, ¿cierto? Bien. Bien, carita feliz para Lali, bien. Me encanta porque disfruta su respuesta correcta. Claro, en este templo ambulante, ¿no? Este templo ambulante que era la casa de Dios. Recuerden, en ese momento, ese era el lugar que Dios había dicho, yo aquí voy a habitar, ¿ya? Esta será mi casa. Entonces, Moisés fue llamado para hacer ciertas tareas en esa casa y llevó a cabo esas tareas. Hermano Samuel. Sí, pero ese tabernáculo tenía su lugar santísimo, que era separado en parte dentro mismo de ese tabernáculo, tenía su lugar aparte donde estaba realmente la presencia de Dios, no que no estuviera en el lugar específico donde estaba el lugar santísimo. Claro, no, tiene razón, hermano Samuel, es decir, el tabernáculo, lo dije como un concepto general, pero el tabernáculo tiene sus subdivisiones interiores, ¿cierto? Donde estaba el lugar donde se lavaban las manos para que el sacerdote pudiese entonces entrar, había un velo, el propiciatorio, un montón de elementos. Y justamente como dice mi hermano Samuel, específicamente la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, pero en el lugar santísimo. Estaba el lugar santo, donde todos podían ahí estar, los atrios, ¿cierto? Todo eso. El lugar santísimo era la presencia de Dios. Entonces Moisés fue encargado de hacer tareas en ese lugar, cierta habitación, la casa de Dios,
y lo cumplió con fidelidad. Escuché a alguien que quería decir algo. Carita feliz para el hermano Samuel. Carita feliz para hermano Samuel. Sí, muy bien, muy bien. Que corrige al pastor sin pelos en la lengua. Gracias, hermana. Muy bien, muy bien. Ah, Y yo que entonces, estaba tan Jesús fue llamado, contenta. hasta el momento hay una comparación, una similitud. Jesús fue fiel al llamado, Moisés fue fiel en la casa de Dios. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque estamos hablando de que Moisés es superior a Jesús, es superior a Moisés. ¿Dónde está la diferencia entonces? Pues ahí sigue el relato, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Pasé así bien rapidito por ese texto. ¿Dónde está la diferencia? En la obediencia. En la obediencia, ya, pero rescatando los términos ahí del relato. Dice, habla de la casa, ¿cierto? Habla de la casa. Moisés fue fiel en la casa. Pero el autor hace una referencia ahí. Pastor, Ya, escucho. lo que pasa es que ahí él hace, como usted habla, como de una comparación, ¿Sí? porque Dios, Jesús, ¿cierto? Era el autor de esta, como decía ahí en la otra versión, era el arquitecto de la casa. Entonces, él merecía mayor honra que Moisés. Moisés fue fiel y ayudó, ¿cierto?, a levantar todo esto, pero el que creó, el que proyectó fue Dios, o no sé, Jesucristo, ¿cierto? Claro, Eso. claro. Entonces dice, Moisés fue fiel en la casa, pero el que se lleva mayor honra es el que hizo la casa. Es el que hizo la casa. En este caso, entonces, Jesús. Nosotros, ¿cierto? Hoy día, en nuestra actualidad, estos años, 2000 años después, ¿cierto? Ya hemos comprendido de que Jesús es Dios, por lo tanto, Jesús es el creador de todas las cosas. Él estuvo presente en la creación de todo, ¿ya? Entonces, el autor a los hebreos le está diciendo esto. Jesús es antes que Moisés. Moisés habitó en la casa, ¿cierto? Fue fiel en la casa, administró la casa, pero el que hizo la casa, el arquitecto, es Jesús. Entonces, él debe recibir mayor honra, ¿ya? Y luego hace otra referencia, ¿ya? Pasamos eso, y ahora hace otra referencia. Moisés, dice la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, pero cumpliendo una función. ¿Cuál era esa función? Muy bien, esposa mía, amada mía, siervo, ¿cierto? Siervo. En cambio, Cristo es, ¿El autor? ¿no? ¿Aparece otra palabra? Testimonio. No, sigan. Para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo Constituyó. habita esa casa como Como hijo, carita feliz, Lali, otra vez, como hijo. Entonces, Moisés como siervo, pero Cristo como hijo. Eso es lo que dice, ¿cierto? No estoy errado en mis anotaciones. Sí, lo dice el versículo 6. El Eso dice. El versículo 6. 5 y 6, ¿cierto? 5 dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esa casa, dice, somos nosotros, ¿ya? Ok, ahí entonces está la diferencia. Similitud en que ambos fueron fieles, pero aquí hay una cuestión que tiene mayor peso, es que Jesús es el constructor de la casa y Jesús es
hijo en la casa, no siervo. ¿Ya? Entonces ahí hay algo más extraordinario, más excelente, bajo la perspectiva de Hebreos, no bajo la perspectiva del autor de los Hebreos, sino bajo la perspectiva de Dios, pero dicha. Amén, 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 Amén. amén. Entonces, sí, a ver, leo lo que escribí acá. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero el Señor Jesucristo fue el que construyó la casa. Él es el creador, Moisés es una criatura. Toda la casa tiene su constructor, uno no puede tener una casa sin un constructor, no puede fabricarse sola una casa. Y Moisés fue un siervo de Dios, nunca fue llamado hijo, ¿cierto? Cristo, en cambio, es el hijo de Dios. Y ahí entonces donde está la diferencia. Por lo tanto, Cristo, Jesús, es superior a Moisés en estas dos comparaciones. Luego sigue diciendo, con tal que retengamos, ¿cierto? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos hasta el fin. Entonces, en otras palabras, si somos hijos de Dios, si somos participantes del llamado celestial, vamos a ser fieles. Por lo tanto, tenemos que mantenernos firmes. Somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Pablo dice, somos templo del Espíritu de Dios, es decir, templo, habitación de Dios. La prueba entonces de que somos hijos de Dios es que nos mantengamos firmes en la fe. Firmes en la fe. La prueba de que somos hijos de Dios es que nos mantenemos firmes en la fe. Ojo con eso. La prueba. Entonces, si somos verdaderos creyentes, nos mantendremos firmes. No porque seamos capaces de hacerlo, sino porque Él nos puede ayudar, a través de su Espíritu, nos puede ayudar a mantener esa firmeza, ese lugar, estar soportados en la fe del Señor. Él nos ayuda a esto. Bien, continuamos. Verso 7. A ver si tengo otra anotación antes. No, voy a dejar pasar esa anotación. Como dice la cita textual, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Exacto, ese es un sí y solo sí, ¿no? Sí y solo sí, ¿ya? Si nos mantenemos entonces confiados. Bien, gracias Dani. No, sí está excelente esa traducción. Sí, mire, si tenía otra anotación que no voy a dejar pasar por alto. Moisés tiene que ver y representa el sistema de leyes que el pueblo tenía, el sistema de leyes. Y las personas se consideraban fieles a Dios, obedientes a Dios, si obedecían la ley, ¿no? Si obedecían la ley. Y ahí entonces radicaba el hecho de ser una persona aceptada por Dios, fiel a Dios. Sin embargo, cuando llega Jesús, el sistema de leyes, ¿cierto?, queda en el pasado, y ahora el ser aceptados por Dios no tiene que ver con el sistema de leyes, sino con la gracia de Dios. Entonces, el sistema de leyes es muy importante, muy relevante. De hecho, los abogados, los que estudian leyes, según lo que me han contado, estudian la Biblia también, porque el sistema de leyes mosaico, ¿cierto?, de Moisés, es súper interesante, es muy interesante, ¿ya? Y los estudiantes de leyes en la universidad les hacen leer la Biblia, las leyes de Moisés, se los hacen leer.
Damos gracias a Dios de que Él no nos salva por la ley, sino que nos salva por gracia. Qué bueno, ¿no? Porque si no, Amén. yo el primero quedaría afuera. Bien, en el verso 7, el peligro, si quiere anotar ahí, el peligro de la incredulidad Son y de dos para la cada uno. indiferencia. El peligro de la incredulidad y de la indiferencia es un peligro. ¿Qué Eso es dice el el título, verso 7? es el título. Claro, no es lo que está acá en la Biblia, ¿ya? Es un título Ah, ya, para ayudarnos a nosotros a comprender lo que viene para adelante, ¿ya? Un título, ya. bueno, dicho sea de paso, a alguno le puede sonar por primera vez esto. La Biblia, cuando se escribe, primero, el idioma no es español, no es el español, ¿cierto? Y segundo, no tiene títulos, ¿ya? La Biblia originalmente, ¿cierto? No tiene títulos, no tiene números de versículos tampoco. Los números, capítulos y versículos se le pusieron con posterioridad para ayudarnos a ir a, ¿cierto? Para buscar, para estudiar, para, ¿cierto? Darnos una indicación del lugar donde está escrito. Y los títulos también fueron puestos después, entonces no necesariamente los títulos no son necesariamente inspirados por Dios, ¿ya? Nos ayuda, los que han estudiado, ¿cierto? Los teólogos le han puesto estos títulos para ayudarnos en la comprensión, ¿ya? Entonces no nos apeguemos religiosamente a los títulos, ¿ya? De hecho, un título, cuando hablamos de esto, un título que estaría como no puedo creer que son 5 para las 9 ya. Chuta. Ya, mire, sí. Para terminar lo que estaba diciendo. Un título que al parecer no está como bien, ¿ah? El hijo pródigo. A algunos le puede parecer muy atinado, para otros no tan atinado, porque en realidad aquí, ¿cierto? Más que la conducta del hijo, es la actitud del padre, ya que se hace. Entonces quizás más que decir al hijo pródigo, el padre misericordioso, por ejemplo, decir, ¿no? Porque la historia se trata del perdón que el padre le da hacia el hijo. Nosotros crecimos con el hijo pródigo y lo entendemos así, livianito, o sea, pasamos, porque lo entendimos, lo comprendimos así como por osmosis, se dice, ¿no, hermano Samuel? Por osmosis. Lo pasó, pasó volado para adentro y lo comprendimos sin ningún problema, pero cuando empezamos a hurgar un poquito, pareciera que el título no está bien. Ahora, cuando también yo escuché de El hijo pródigo cuando era niño, decía yo, un hijo, por decir pródigo, ¿cierto? Que es una característica buena, ¿ya? Pero no necesariamente era una característica buena, sino que despilfarró todo lo que tenía. Ya hace un paréntesis, si a alguien le hace sentido. Bien, el peligro entonces de la indiferencia, de la duda. Dice, por lo cual, por lo tanto, ¿cierto? Nuevamente usa una expresión parecida, este conector, que nos llama a lo que viene antes para tomar. Ah, Juan Carlos, ¿qué tal? Déjate de ganar plata, hombre. Oye, obedece al Señor, los días miércoles tienes que faltar al trabajo. No. No, borren eso, borren eso. Está grabado. Quedó grabado. También dice que va a faltar al colegio. Haciendo, pues, claro. Haciendo apología a la irresponsabilidad, no. Bien. Por lo cual, entonces, por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, eh, los hermanos que vienen de iglesias pentecostales, ¿cierto? Tienen muy asimilado este texto, porque es un texto emblemático cuando salen a predicar a las calles, ¿no? Si hoy oyeres, dedito arriba, dice la Carito, es un texto, pero que lo tienen ahí en la punta de la lengua para proclamar, ¿cierto?, al Señor, para proclamar la obediencia al Señor. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el
el periodo de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué está diciendo? Si oyeres hoy su voz, no tengan una conducta parecida a este pueblo de Israel. Si la palabra de los profetas fue importante para ustedes, queridos hermanos hebreos, si la palabra de los profetas fue importante, si los mensajes de los ángeles fueron importantes, si las palabras, las leyes de Moisés fueron importantes, ¿cuánto más entonces las palabras dichas por Jesús? ¿Cuánto más las palabras de Jesús? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, de atender a este apóstol y sumo sacerdote Jesucristo. Tengamos más cuidado para atender a sus palabras. Si hoy escuchan su voz, si hoy día, si en este momento escuchan su voz, no sean como el pueblo de Israel, como el pueblo hebreo. ¿Y por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo hebreo? Estamos como suponiendo que todos sabemos. ¿Qué hizo el pueblo hebreo? ¿Qué hizo? ¿Alguien me puede contar en 10 segundos qué hizo el pueblo hebreo? ¿Se rebelaron? Ya, hermana Lali. Otra carita feliz para la Lali, ¿ya? ¿Qué hizo este pueblo hebreo? Se rebelaron, ¿cierto? ¿Ah, quién? Levantaron un odio. El Dan se rebelaron. Claro, ¿de qué manera? Ya, no sé, yo sé que es difícil hacer un resumen, ¿no? Es un resumen. Levantaron su propio Dios. Claro, ¿cierto? Levantaron su propio Dios. Se cansaron, no tuvieron paciencia. Dijeron, aquí vamos a morir y vamos a ser enterrados aquí en el pleno desierto. Mejor volvamos atrás. No le gustaba el Entonces, maná. ¿cómo dice? No le gustaba el maná. Se cansaron del maná, ¿cierto? Se cansaron del maná y de las codornices. Hay que estar en los zapatos de ellos, no es defenderlos, ¿no? Pero hay que también, ¿no es cierto?, ponernos en un lugar, nosotros a veces somos demasiado... ¿Cómo dice? Es como todos los días tomar Coca-Cola. ¡Oh! ¿A quién le cayó? Que diga, ¡ay! ¿A quién le cayó? Que diga, ¡ay! Claro, se cansaron pero en el fondo, ¿qué era eso? No le creyeron a Dios. ¿Por qué? Dios les dijo, ¿cuál fue la...? Ya, con eso terminamos, ¿ya? ¿Qué les dijo Dios? Ustedes van a salir de esta tierra, ¿cierto? Y van a ir a un lugar donde van a descansar, ese lugar de reposo, ¿ya? Y ese lugar de reposo se llama Canaán. Van a ir a esa tierra donde fluye leche y miel, un lugar preparado para ustedes. Van a tener que, ¿cierto?, corretear a los que están viviendo ahí, porque yo me enojé también con ellos, porque son gente que vive indeseablemente, pero ustedes van a tomar esa tierra. Pero iban a mitad de camino, no a mitad, iban iniciando su recorrido y empezaron a reclamar, empezaron a reclamar, a no estar conformes. Incluso el texto de Números, sí, el texto de Números, habla de que Dios les dijo que enviaran espías, pero el texto de Deuteronomio habla de que ellos pidieron, ellos querían enviar espías para ver antes la tierra. Entonces, ahí hay un acto de incredulidad, ¿no? Nosotros les ponemos el hacha, ¿cierto?, en el cuello, por eso siempre tenemos que ser respetuosos, pero en el fondo fue eso, incredulidad. Yo les dije, ustedes van a ir para allá, yo los voy a guiar para allá, pero ellos no. Vamos a ver primero qué pasa. Y ahí pasó, ¿cierto?, que vieron lo que no tenían que ver, o vieron de la manera en que no tenían que ver. Recuerden que enviaron, ¿cierto?, 12 espías, entre ellos Josué y Caleb. Entonces, cuando van a ver esta tierra, trajeron dos versiones de lo que vieron.
interesante, siempre hay dos caras de la moneda, siempre hay que escuchar a todos los actores en un conflicto, Una situación. en una situación, ¿cierto? Y entonces la mayoría, hermano Samuel dijo, ¿cierto? Ayer hablábamos, no siempre la mayoría tiene la razón, y esta vez la mayoría dijo, no, hay gigantes y no sé cómo lo vamos a hacer, olvidando lo que Dios les había prometido. Sin embargo, la mayoría dijo, no, es un lugar, somos como langostas al lado de ellos, somos insignificantes. Pero Josué y Caleb dijeron, no, hay unas uvas como las como las de exportación. Son realmente una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida, una tierra bendita, próspera. Pero le hicieron caso a la mayoría. Por eso no siempre la democracia es buena, no siempre la democracia es buena del 50+1. No siempre es positiva. Entonces ellos, en el fondo, ¿qué fue? Vamos a verlo ya el próximo miércoles. En el fondo, ¿qué fue? Lo que decía María Inés hace un ratito, fue la desobediencia, pero incredulidad. No creyeron a lo que Dios les dijo. Vayan, yo voy con ustedes, y ellos dudaron. Veamos antes mejor. Veamos antes qué es lo que está pasando ahí. Y un viaje que según los expertos, ¿cierto? Y los que han viajado por esa zona, un viaje que no debió haber demorado más de 2 semanas, más de 2 semanas. Primero ya fueron 40 días, dice el texto que 40 días en que los espías fueron y volvieron. Pero un viaje que debía haber demorado, ¿cierto? Con la cantidad de personas y por el tránsito lento, pausado, que es una caravana, ¿no? 2 semanas. Demoró finalmente 40 años. 40 años. Y perdieron no solo el tiempo, perdieron su vida en el desierto. Y ellos, dice, tuvieron que perecer allí por su incredulidad, por su falta de fe. Y el texto dice que, del Hebreos, dice que no fue tanto su conducta, sino su corazón. Ellos, a ver, ¿dónde está eso? El verso 10, siempre andan vagando en su corazón. El 16, no fueron... ¿Fueron duros de corazón? Claro, ahí está, ¿cierto? Fueron duros de corazón en sus convicciones. No tanto en su actuar, pero la raíz de los pecados es lo que creemos. La raíz de los pecados es lo que creemos. Entonces, ya, ahora sí, con esto termino. Una vez yo reflexionaba en mis reflexiones, a veces infantiles, otras veces más profundas, pero nosotros a veces pecamos justamente por la incredulidad, por no creer que Dios está presente, por no creer que Dios está presente. Entonces nosotros actuamos muchas veces desordenadamente, porque nosotros decimos que Dios está en todo lugar, que está en nosotros, pero nuestros ojos no están abiertos como para verlo. Entonces, como no lo vemos, actuamos como actuamos, decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos, por la incredulidad de no creer que Dios sí está. Entonces, el pecado de la incredulidad fue lo que llevó a este pueblo a perecer en el desierto. La falta de fe, a dudar.
Entonces el llamado al final de esto, de hoy, es a considerar esto, a considerar de que un pueblo entero se perdió, no fue primero por su conducta, sino por su corazón. Y esa decisión en el corazón les llevó a tomar decisiones incorrectas, como decía hermano Samuel, de hacerse un dios, un ídolo, un becerro de oro, a murmurar, como lo hicieron también, y así. Pastor, ahí Y en el mira, versículo 13 dice, hoy, dice, para que ninguno de vosotros se endurezcan por el pecado, el engaño del pecado. gracias. Que a veces nosotros caemos por nuestro, o sea, caemos en nuestro corazón por el engaño, ¿cierto? El propio, por nuestro propio pecado, nos engaña nuestro corazón. Claro, claro, gracias. Claro, yo igual lo veo así como que el corazón es como muy racional y finalmente el corazón tiene que ser más cerca de Dios, po. No ser tan racional. Yo creo que más que racional, a mi juicio, es emocional. A veces nos dejamos guiar mucho por nuestras emociones y eso a veces nos lleva a equivocarnos, a dudar, porque aquí el pueblo no le creyó al Señor, pues. Entonces, prefirieron creer más en su propia, o lo que veían, ¿cierto? Y estar, ¿cierto? Viviendo por emociones más que lo que el Señor no le estaba mostrando, porque los hechos eran concretos. O sea, Dios estaba ahí con ellos en cada cosa. Entonces, su corazón era como más emocional. No sé, yo lo veo así. Sí, sí, pero igual le doy el punto al Daniel, porque justamente nosotros a veces, el problema no está en nuestro intelecto, ¿ya? Sino en el corazón. A veces, ¿cierto? No es una cuestión de lo que creemos en la mente, porque hay cosas que nosotros, va en el tema de la fe, o sea, hay cuestiones que son imposibles de racionalizar. Será por eso que el Señor dice en los mandamientos que tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Una integridad, ¿no? Una integridad es con todo, con todo. Bien. Bien, alguien más que levante su voz, que abra su micrófono, que nos hable, cuál es su reflexión a partir de lo que hemos hablado hoy día. Démonos 2 minutitos más para eso. Alguien más, compártanos lo que piensa. Yo reflexionaba cuando comenzamos a leer la palabra en cuanto a algo muy referente que pasa de repente en la iglesia. Es cuando alguien se enoja con el hermano y se enoja con la iglesia. Y ahí está la frase cuando dice que le dice, perdona si es que tu hermano te hizo algo, pero Jesús siempre está ahí contigo. Reflexionaba en eso. Ya, gracias, Daniel. Eso pasa en otros lados, ¿cierto? Tú estás haciendo referencia a otras iglesias, ¿cierto? Sí, era el concepto. Sí, Daniel, sí, gracias. No, pasa en todos lados, querido, todos lados, ¿cierto? Por eso, poner atención, poner atención a lo que creemos, a lo que confesamos, y a veces nos enredamos en cuestiones que no tienen. Y referente a lo mismo que estábamos hablando ahora último, me hacía acordarme de que de repente me pasa que me estreso mucho por cumplir con las fechas. Entonces tenía una cliente que me mandó a hacer un pedido especial con una madera especial y la madera se demoró mucho, no por problemas míos, problemas logísticos de un proveedor. Finalmente llegó casi el día donde tenía que entregárselo y el señor siempre pasa lo mismo. Yo me complico más y finalmente los clientes no se complican. Pues yo estaba complicado y yo le iba a pedir disculpas y la señora me habla, me dice, ¿sabes qué? Quería hablarte porque en realidad no voy a querer ahora el trabajo, lo voy a querer un poquito más, en un tiempo más.
Y ella me tenía abonado todo, así que me dijo que no me preocupara, que esperara. Entonces, ay, digo, este Dios es tan grande. Claro, y mira, y ahí está, jugamos al límite porque a veces nosotros le queremos ayudar a Dios, pues. Entonces en esa situación podrías haber usado una mentira, ¿cierto? Para salir del paso. Sin embargo, hasta el límite y hasta el último momento esperaste, ¿cierto? Y Dios cumplió. Pero a veces nosotros no somos, caemos, ¿cierto? Ahí y usamos de una mentira para salir del paso y no actuamos con la verdad, ¿ya? Así que bien, bien, buen ejemplo, Dani. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Les escuchamos, les escuchamos. ¿Alguien más? La autoridad está pidiendo la palabra. ¿Qué dice la autoridad? ¿Cómo está la hermana Elisa? Muy bonita la palabra, pastor. Lo que pasa es que, bueno, el libro de Hebreos, ¿cierto? Es un libro que hay que irlo estudiando, meditando, ha estado muy claro todo. Me gusta la parte de, de Jesús cuando habla, ¿cierto? En el capítulo 3, cuando usted pasó, pastor, el del sumo sacerdote, ¿cierto? Porque habla de Moisés y a la vez dice Jesús es superior a todo. Eh, Así es, porque me recordaba las historias que podemos ver en el Antiguo Testamento, de cómo eran estos rituales, la forma como había que hacerse las cosas, cómo el sumo sacerdote tenía que tener ciertas características, una vestimenta. Incluso recordaba cuando ellos estaban en pecado y entraban del lugar santísimo, después tenían que salir con unos garfios a sacarlo, porque caían ahí, consumidos a esto, pero como Jesucristo a nosotros viene a darnos esta gracia tan grande, esta salvación, imposible nosotros de alcanzar con nuestras obras, con nuestros sacrificios, y, y siempre la gloria va a ser para Él. Por eso es importante entender eso, que el sacrificio lo pagó Jesucristo, que Él es el que por Él podemos, gracias a Él, a su Espíritu. Por eso dice, si hoy ayer en mi voz me acordaba de eso, no endurezca el corazón, porque nos admiramos muchas veces de las actitudes del pueblo de Israel y son muchas nuestras. Claro. Aún, ¿cierto? Nadie puede entender de que recién Moisés fue a buscar las tablas de la ley, ¿cierto? Y porque se demoró un poquito y hicieron un becerro de oro y muchas actitudes que nosotros tenemos y que tenemos que sacar de nuestra vida. El saber confiar, el saber esperar. Así que el libro de Hebreo en sí es como hay que ir estudiando de a poquito, hay que ir mirando, pero usted ha sido muy claro, pastor, así que yo no tengo mucho que opinar, más que decir que a veces nos admiramos de las actitudes del pueblo de Israel y son muchas actitudes nuestras de repente que tenemos que ir dejando atrás y confiar, avanzar con un corazón confiado en Dios, porque Él nos tomó, siempre yo le digo a la Lali, Él nos llamó, Él nos tomó de la mano, no nos va a soltar. Nosotros tenemos que caminar en fe y creer a Dios y hacer su voluntad. Así que muy clarita la palabra. Amén. Gracias, Carito, por tus comentarios. Amén. Pastor, María Inés, sí, escuchamos. y la frase o el texto, no sé, sale 2 veces en el mismo capítulo. Dice, Sí, pues, el 8 y el 15. No endurezcáis vuestro corazón. claro. 2 Sí. veces. Ese está recalcando. No endurezcáis. Y los que endurecen su corazón no van a tener vida eterna. Y eso es lo triste y lo crítico, porque todavía estamos en la gracia. Así Y es. si no cambian de actitud, qué lástima. Eso. Gracias, María Inés. Sí, pues el tema es la incredulidad, finalmente, ¿ves? Sí, a veces siempre nuestra conducta va a tener que ver con lo que creemos, con lo que confesamos, con nuestra confesión de fe. Y se supone que actuamos de acuerdo a lo que creemos,
Eso debe ser. Entonces, Dios no se anda con cuentos de, a ver, tú dices, pero en realidad tengo que fijarme más en lo que crees, o no en lo que haces. No, tiene que ser una unidad, una unidad. Bien, pues bien, entonces dice el autor de los Hebreos que trae a la memoria la conducta de sus antepasados. La conducta del pueblo es haberse echado al bolsillo las promesas de Dios y haber actuado bajo su propia perspectiva, bajo su propia mirada. Eso es incorrecto. Y vamos entonces avanzando en la vida, haciéndole más juicio a Dios, pues, haciéndole más juicio, obedeciendo de forma concreta. Bien, queridos, Dios les bendiga mucho. ¿Quién no ahora? Dani, prendiste la cámara, así que te va a tocar orar. No es un castigo, es una bendición. Oremos contigo, Daniel, para dar gracias por lo que hemos conversado hoy día. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, que usted nos regala, que usted nos brinda, Señor. Gracias porque nos podemos reunir como hermanos, Señor, delante de tu presencia, Señor, conversar sobre tu palabra, Señor. Muchas gracias por brindarnos estas palabras, Señor, que las acogimos, Señor, con mucha enseñanza, con mucho amor, Señor. Y te agradecemos, Señor, te agradecemos en todo momento, Señor, por tenernos hoy con vida, por tenernos hoy con salud, por tenernos hoy reunidos. Y te pido una bendición por todos mis hermanos, Señor, que hoy están conectados y los que no también, Señor. Cuídales y bendígales en sus hogares, Señor, en todo momento. Te agradecemos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, pues, traen sus micrófonos allí, despídase, Dios les bendiga, los que no han tomado once todavía, y aprovechen de tomar un cafecito. ¿Ah? Que estén bien. Chao, hermana Carol. Adiós. Chao, chao, pastores. Chao, hermana Gladys. Chao, Almita. Chao, Chao, chao. Cami. Adiós. Hermano Samuel. Chao. Chao, autoridad. Muy lindo lo que dijo. Chao, pastor. Excelente. Chao, querida. Chao, chao. Excelente. Pastor, mi hermano.